Entonces vamos a darle la palabra a Isabel, la secretaria general de la Federación de Enseñanza, y luego cuando termine la exposición pues abrimos un turno de preguntas para que dejemos comenzar a Isabel. Bueno, buenos días. Hemos realizado este informe con datos extraídos de la plataforma oficial de escolarización que puso a disposición de las familias la Comunidad de Madrid. Hemos realizado un estudio exhaustivo centro a centro y de esa manera hemos podido analizar la situación con la que se ha realizado la escolarización. Espero que estéis viendo todos en pantalla el estudio y podamos hacer un seguimiento. Si vamos pasando, bueno, este es el enlace donde podéis encontrar la información en la que nosotros nos hemos basado y cómo hemos llegado a las conclusiones que os vamos a presentar. Y es el enlace que están usando las familias para proceder a la escolarización. Hemos analizado las 5 direcciones de área territorial. Lo primero que voy a hacer es presentaros unos datos globales. Hay de los centros analizados, que son 1094, tenemos constancia de que hay 270 centros afectados por recortes, de los cuales son 158 centros de infantil y primaria. 2 de cada 10 centros de infantil y primaria públicos de Madrid están afectados por supresiones. En los CEIPSOS hemos detectado que hay 5 centros afectados de los 23 estudiados, el 22%, 2 de cada 10, y 107 IES de los 216 estudiados. Por lo tanto, hay un 34% de los centros de secundaria, de los IES en Madrid, 3 de cada 10 están en este momento, ya han sufrido supresiones de unidades y, por tanto, de plazas. Se pierden 466 unidades y ya están perdidas. Es algo que tenemos que tener claro porque el proceso de escolarización se está produciendo con esa supresión ya aplicada. De hecho, las familias, al haberse suprimido estas unidades y estas plazas, no pueden acceder a escolarizar a sus hijos e hijas en estos centros. Se pierden 166 unidades de 3 años, una unidad de 5 años, no tenemos detectada ninguna pérdida en 4 años. Tenemos con ese cupo, con ese total de unidades, hay 4.175 plazas de educación infantil que se pierden. En primaria tenemos 4 unidades de primero, 6 unidades de segundo, 5 unidades de tercero, 6 de tercero, 5 de cuarto, 3 de quinto y 3 de sexto, un total de 675 plazas menos en educación primaria de los centros públicos de Madrid. En secundaria, 27 unidades de primero, 12 de segundo, 19 de tercero, 21 de cuarto y un total de 2.765 plazas de educación secundaria. En primero de bachillerato, 53 unidades y en segundo de bachillerato, 44 unidades. Esto, con las ratios oficiales, son 3.395 plazas menos de bachillerato. Estos centros, en estos casos, hemos tenido y tenemos determinados qué unidades se pierden en cada una de los cursos, pero luego tenemos una pérdida de unidades que no tenemos definida en qué cursos son, pero son plazas que se pierden según los datos que tiene recogida la Comunidad de Madrid en su enlace Raíces para la Escolarización. De hecho, en esta bolsa de unidades perdidas se perderían 275 plazas de educación infantil o primaria y 2.836 de educación secundaria y bachillerato. Este es un elemento en el que vamos a seguir trabajando para poder determinar en qué cursos exactamente es la pérdida de estas plazas. Bueno, veis, por direcciones de área territorial hemos segmentado la situación
En total serían 14.121 plazas para esas 466 unidades que se pierden. La distribución por dirección de área territorial es 139 en la DAT capital, 95,5 en este, 32 en norte, 52 en oeste y 148,5 en la dirección territorial sur. Tenéis segmentado también las etapas y enseñanzas. Luego, si queréis en las preguntas y hay que entrar en más detalle, pues estaré a vuestra disposición. Estaremos también porque está conmigo Aida Salmillán, que es la responsable de enseñanza pública, que no lo hemos dicho al principio. En cuanto a las direcciones de área, pues tenemos un análisis en el caso de capital distrito a distrito que podéis consultar en el informe. El global de capital, lo que más salta a la vista y lo que es particularmente grave a nuestro juicio es el importante recorte en educación secundaria, que es ese 41% de los recortes, 4 de cada 10 de los CIES estudiados han sido suprimidos sus unidades, y aquí es particularmente importante también a nuestro juicio la situación en bachillerato, donde ha habido tradicionalmente, históricamente, particularmente en los últimos años, falta de unidades de educación en secundaria y bachillerato, y es en estas dos enseñanzas, en estas dos etapas, en las que realmente se produce una pérdida de plazas públicas más importantes. Podemos consultar distrito a distrito, ya digo, si hay interés se puede realizar. En la edad también el recorte es importante, en tamaño es la tercera edad más grande de Madrid, la tercera dirección de área territorial, y se pierden en 61 centros están afectados de los 161 analizados, y de esos 61 centros afectados pierden 95,5 unidades, que nos parece un número importante en una dirección de área territorial que tiene algunos de los municipios más jóvenes de Madrid, como es el caso de Rivas, y además algunos de los municipios donde también hay una particular necesidad de escolarización, incluso en algunas etapas como bachillerato, vamos, con un déficit endémico, ¿no?, ya estructural en esta oferta. Y veis que se pierden plazas en todas las etapas, que incluso también en bachillerato 675 plazas, pero también en infantil y, por supuesto, también en este caso en primaria y en secundaria. Y es una dirección de área muy afectada. Esta dirección de área me sirve para ejemplificar que no nos va a servir el argumento que probablemente cuando se difundan estos datos argumentará la Consejería de Educación, lanzará la Consejería de Educación, el Gobierno de Madrid, en el sentido de tratar de hacer una suma y una resta con las unidades que suprimen y las que crean, es decir, algo así como las que salen por las que entran, y no sirve. Esta edad ejemplifica con toda claridad lo que pasa en toda la Comunidad de Madrid, pero que particularmente me sirve en esta edad cómo se recortan, se suprimen plazas y unidades en zonas donde hace mucha falta escolarización y donde hay incluso movimientos de familias. Podría poner el caso de Rivas, pero también Alcalá podría ser otro caso, también Torrejón, también Coslada. Las familias están movilizándose justo en zonas donde recortan unidades porque faltan plazas públicas, y ahí recortan, ahí suprimen y crean en una zona donde realmente no es posible hacer trasvase de alumnado porque están muy distanciadas en municipios muy grandes una zona de la otra. Es decir, que claramente detectamos que hay una supresión de plazas en zonas, en distritos de los diferentes municipios donde hay mucha demanda de escolarización, donde hay una población joven con niños y niñas de infantil, y que realmente hay una potencialidad de necesidad educativa. En las conclusiones finales, pues trataremos de sacar alguna conclusión en relación con esta cuestión.
Podemos también aquí en cada una, por supuesto, en cada una de las localidades analizadas, luego entrar si tenéis también interés. En cuanto a la zona norte, hay 117 centros analizados, de los cuales 22 están afectados. Hay de 13 de los 80 estudiados en primaria, infantil y primaria. En este caso tenemos un CRA, donde también se recorta, un centro rural agrupado de los 4 estudiados. Y también sufren recortes en la zona norte los IES, 8 de los 33 estudiados, de forma que tenemos una pérdida de plazas y de unidades también significativa. Se pierden 32 unidades de los 22 centros afectados. La zona norte es la más pequeña de las direcciones territoriales de Madrid, pero también es la zona que tiene una peculiaridad mayor en sentido de necesidades por su ruralidad. Es una de las zonas que tiene más población en ese Madrid que se ha venido a denominar Madrid vaciado, y tiene también tradicionalmente, históricamente, aquí hay unos de los déficits de compensación educativa motivado por la ruralidad de la zona, por las características de población de la zona que están sin cubrir y están sin cumplir, y se sigue con esta propuesta, con este plan que ha puesto en marcha la Consejería, pues deteriorando la situación de escolaridad, de escolarización en esta zona. En la DATO Este hemos analizado 124 centros, de los cuales 34 están afectados. En este caso se pierden 52 unidades de estos 34 centros afectados y, bueno, son significativas, nos parece muy significativa la pérdida de 625 plazas en educación infantil y la pérdida de 543 plazas en bachillerato. También esta zona es una zona, además, por su nivel socioeconómico, en el que estudia un porcentaje muy alto de la población escolar bachillerato, y esta pérdida de bachillerato, de oferta de bachillerato en la enseñanza pública, pues nos parece también particularmente significativa. Aquí se puede analizar, como podéis ir viendo, pues localidad a localidad, cuáles son las supresiones y en qué cursos se concentran. En Madrid Sur es la segunda zona más grande, y es la zona, como siempre que presentamos recortes o presentamos déficit en la situación educativa madrileña, es la zona que siempre está en el primer puesto de los déficits, y en este caso también, particularmente reseñable, en el primer puesto de los recortes. Hemos estudiado 357 centros, de los cuales 92 están afectados. Se pierden 148,5 unidades de esos 270 centros afectados. Y aquí, en estas unidades que se pierden, están, es muy remarcable las 1.675 plazas de educación infantil, pero también las 225 de primaria, las 805 de secundaria y las 1.225 de bachillerato. La DAT Sur tiene altísimas ratios, y en esta DAT me sirve también para ejemplificar la falta de justificación de estas supresiones, que realmente en un sistema educativo en el que los centros públicos tienen altísimas ratios, hemos situado sucesivamente en informes que hemos ido presentando, también hemos denunciado en los tribunales, sabéis que está judicializado, que el 30% de las unidades como media está por encima de ratio en la escuela pública madrileña. Esta situación de masificación está particularmente documentada en la Dirección de Área Territorial Sur. Hay localidades como
como Humanes, pero bueno, Leganés, pero también Aranjuez, con altísimas ratios, Pinto, Valdemoro, altísimas ratios y suprimen unidades, y esto lógicamente tendrá como consecuencia, desde luego no se resolverá la masificación, pero además la tendencia será a masificar. Pero hay localidades, Getafe, que ha sido también uno de los ejemplos de una de las políticas clave en cuanto a la oferta de centros públicos, que ha sido la construcción por fases. Getafe llevan con centros tratándose de terminar y sin terminar durante más de 10 años. En Getafe encontramos que se producen supresiones y se producen además en un número significativo. Es incongruente, podríamos decir, pero claramente no es esta la expresión. Claramente detrás de estas supresiones hay una planificación. Esto que hemos venido diciendo, dónde está el mapa de la educación madrileña, a nosotros este mapa de supresiones nos explica, nos explicita que hay un mapa, que hay una agenda, que hay una propuesta por parte del Gobierno de Madrid en cuanto a qué escuela pública quiere y dónde la quiere, y este mapa de recortes así lo va definiendo, nos va orientando hacia exactamente lo que se plantea. En Getafe faltan centros, están sin terminar las construcciones, están muy masificadas las aulas y también en Getafe se recorta, se suprime. Otras localidades como Getafe también, pero bueno, quería ejemplificar esa situación en Getafe. Bueno, tenemos en conclusión y en líneas muy generales unos recortes de 466 unidades y 14.121 plazas. Es un recorte que ya se ha aplicado. La escolarización se produce con la aplicación de este recorte, y las familias no pueden elegir estas plazas. Esta es la realidad en la que en este momento se está produciendo la escolarización. Las familias no pueden elegir estas plazas y, por lo tanto, ven vulnerado un año más y de manera más aguda el derecho de miles de familias a elegir una plaza pública en un centro público, porque esto nos viene ocurriendo cada año. Se quedan miles de familias sin plaza en la escuela pública y con toda probabilidad pues este año se agudiza más la situación. No se fundamenta en ningún caso la supresión de 167 unidades en infantil, de 27 en primaria, 79 en secundaria y 97 en bachillerato. No se fundamenta porque faltan plazas públicas y particularmente es de resaltar la situación de falta de plazas públicas en infantil y en bachillerato. Concretamente podemos poner como ejemplo bachillerato, que el año pasado faltaron 2.500 plazas en institutos públicos, en IES públicos de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues este año no solamente no amplían esas 2.500 que faltaron, sino que recortan 3.395 más. El bachillerato se sigue disminuyendo en la enseñanza pública en Madrid. Claramente esto no se fundamentaría de ninguna manera, y no se fundamenta si que quisiera el Gobierno regional garantizar el derecho a de elección, ese que dice que garantizan, de las familias que quieren escuela pública. No se fundamenta por las altas ratios que hay en Madrid, ya lo he comentado, pero tampoco se fundamenta si pensamos que estamos en plena pandemia, en la que estamos determinando que hay una situación de cara a la vuelta a las aulas en las que va a hacer falta bajar las ratios para garantizar la distancia de seguridad de 2 metros, pero también los aforos máximos. Estamos definiendo en estos momentos, sobre todo a nivel teórico de opinión pública en otras comunidades, en otros países, porque en Madrid todavía no se ha empezado ningún tipo de negociación o ninguna mesa de trabajo, que habría que reducir las ratios entre un 50 y un 30%, 25% en algunos casos. No se fundamenta en plena pandemia reducir la oferta de plazas públicas de manera que estés limitando también la posibilidad de abordar esa necesidad.
Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, entonces, ¿esto a qué se corresponde? Evidentemente es el plan que se tenía de gobierno cuando se inició la legislatura, el Partido Popular con Ciudadanos en el gobierno, con el apoyo de Vox. Para nosotros esta es la expresión de que el plan que se tiene se ha puesto en marcha independientemente de la pandemia, y el plan es reducir escuela pública, ampliar la privatización ya tan agudizada, tan importante en Madrid a lo largo de las anteriores legislaturas, y hacer de forma sistemática, planificada, una derivación de alumnado de la escuela pública hacia la escuela concertada. Este es un elemento que se complementa con el plan de construcciones por fases que nos lleva a la situación de no terminar nunca las construcciones, tardar 10 años, tener un montón de incidencias y finalmente la oferta no esté concluida. El plan de no reabrir las unidades que se suprimieron en los momentos más duros de la anterior crisis. Y, por otra parte, tampoco planificar una oferta pública suficiente, porque realmente si lo que se tiene se recorta, se minimiza, evidentemente en lo que se está es en la derivación de alumnado, en la privatización de la educación en Madrid. Esto es muy grave. Esta propuesta que se ha puesto en marcha en plena pandemia, forzando un proceso de escolarización que se está realizando al margen de lo que indica la autoridad sanitaria, porque se ha puesto en marcha a pesar de que no es posible hacer registro en ningún otro ámbito de la administración pública en Madrid. Los centros públicos en este momento están abiertos, están recibiendo a las familias de manera presencial y están además efectuando la función de registro de esas solicitudes, y además se está haciendo, lógicamente, estos números expresan en qué contexto, en una enorme preocupación de los directores y directoras de los centros públicos, en el sentido de si la oferta que ya tengo no está completada porque las familias no pueden venir, incluso me pueden recortar más de lo que me están recortando, que es una de las claves que más me han transmitido, nos han transmitido los directores y las directoras en las últimas semanas. Es decir, que los recortes podrían ir más allá, según les han dicho desde las direcciones de área territorial, si las familias no completan estas plazas que se han ofertado. Y los directores y las directoras lo que nos dicen es que estas supresiones se empezaron a cocinar en enero y que realmente les han impuesto estos recortes. No ha habido una posibilidad de plantear por parte de los centros la posibilidad, ya digo, de ofertar las plazas que hasta ahora han tenido, sino que les han impuesto los recortes. Y con esto, claramente, lo que nos situamos es en un elemento que ratifica lo que veníamos diciendo. Se está aprovechando la pandemia para recortar en educación. Estamos en Madrid hablando de muchas cosas, con una estrategia clara del Gobierno de Madrid de despistar, de traer la atención de lo importante, y de lo que se está hablando en este momento, lo que está ocurriendo en este momento en la educación madrileña, es que si no prestamos atención a esta cuestión y si no podemos revertir este recorte, estaremos ahondando en lo que nos ocurrió en la anterior crisis en la educación pública madrileña, que sufrió los recortes de educación que se produjeron, de los cuales 1.000 millones de los recortados todavía no se han recuperado, no se habían revertido, y podemos entrar en una segunda crisis, en una salida para esta crisis sanitaria en materia de educación, totalmente agudizando los recortes y agudizándolos en la enseñanza pública. Sabemos que recortar en escuela pública es agudizar los desequilibrios y las desigualdades. Sabemos que Madrid es
la comunidad de España que tiene unas tasas de desigualdad más importantes y que nos situamos en el top, en los primeros puestos europeos en cuanto a desigualdad. Y sabemos que esta propuesta no hará otra cosa si se mantiene, si no somos capaces de que se dé marcha atrás a esta propuesta, pues agudizará las desigualdades y quitará oportunidades a los sectores más vulnerables sociales y educativos. Y realmente es muy grave la situación que tenemos en Madrid en lo relativo a esta propuesta que se está, ya digo, aplicando por la puerta de atrás, sin haber dado más explicaciones en ningún ámbito, ni en el ámbito de la política, ni en el ámbito de la negociación, porque estas supresiones también tienen su correlato en materia de plantillas o de recortes de profesorado, pero también sin haber dado ninguna explicación a la educación madrileña. Esto es aplicar una agenda por la puerta de atrás sin transparencia ninguna y sin que se conozca realmente lo que se está pretendiendo hacer en educación por parte del Gobierno de Madrid. Pues si ya ha terminado Isabel, si os parece abrimos un turno de palabra y vais preguntando, vais abriendo vuestro micrófono y vais preguntando. Si tenéis alguna pregunta. Hola, sí. Muy buenas. Bueno, me presento Pablo, del Diario de la Educación. Voy a empezar un poco por el final, Isabel. No sé si eso que decías que las supresiones van a afectar a las plantillas, no sé si entiendo que seguramente sería entre el profesorado interino y si tenéis un cálculo aproximado de cuántos docentes desaparecerían, entre comillas, a partir de septiembre con esta eliminación de unidades. Y otra pregunta, igual ando un poco despistado de la situación en Madrid con la concertada. Entiendo que esta supresión de plazas y unidades públicas tiene una correlación con un aumento de las concertadas o no. ¿No habéis visto ese trasvase directo? No sé si lo habéis podido comprobar. Gracias. Mira, nos hemos concentrado en presentar las supresiones. Y nos hemos concentrado en la oferta porque no queríamos, digamos, desviar la atención a otros elementos que vamos a tener que ampliar y estamos trabajando en ellos. En cuanto al profesorado, sí, este recorte fundamentalmente va a ser profesorado interino. Y además nos viene en correlación a lo que hemos venido denunciando durante esta pandemia. En Madrid se ha dejado de contratar interinos el 11 de marzo para hacer sustituciones y realmente hemos ido acumulando entre 2.000 y 3.000 profesores afectados por esa falta de contratación. Es una de las poquísimas comunidades autónomas que no ha buscado salida a esta situación, porque al final todas las comunidades han encontrado salida total y han finalmente contratado interinos para el tercer trimestre o parcial al menos, y los han contratado para algunas de las enseñanzas concretas o etapas o han priorizado algún tipo de alumnado. No es el caso de Madrid. Entonces nosotros podemos estar ante el peligro, la amenaza de esos 2.000, 2.500 profesores que puedan estar afectados efectivamente, que si esto se mantiene, esta propuesta se mantiene, puedan ser no llamados. Es verdad que el tema del profesorado hay que tratarlo particularmente y lo haremos, lo vamos a hacer en los próximos días, porque se va a producir una situación compleja y hay que entrar a detalle. En principio habrá menos contrataciones netas, pero también es cierto que estamos detectando un movimiento de jubilaciones muy importante, en un número muy importante, y eso probablemente hará también que las listas de interinos corran más deprisa. Entonces hay que cruzar diferentes elementos para poder hacer un análisis más riguroso de qué va a pasar con el profesorado en función de esta propuesta. Por otra parte, efectivamente tenemos que presentar el mapa vinculado a la educación concertada. En principio, lo que
sabéis es que las unidades en concertada tampoco se realizan su ampliación o su adecuación a las necesidades con transparencia, ¿no? Y sí que lo hemos presentado así porque hemos detectado que claramente donde se recorta y hay más necesidades de educación en las primeras etapas, pues tenemos al lado un concertado de un tipo y de otro tipo. Y tengo, según expreso esto, concretamente en la cabeza el barrio de la Luna de Rivas, que es uno de los barrios de las zonas de Rivas donde se recorta pública, y tenemos allí dos concertados de dos tipos justo al lado. Es decir, pues claramente hay alguien que ha cruzado esos datos cuando ha planteado estos recortes. Nosotros vamos a presentar el mapa conjunto, pero hoy no os lo vamos a anticipar nada más que en casos concretos, pero sí os avanzamos, ya lo he dicho en las conclusiones, que nosotros entendemos que este informe ejemplifica que hay una intencionalidad de desviación de alumnado de la enseñanza pública a la enseñanza concertada por falta de oferta pública. No sé si te sirve la respuesta. Si quieres algún dato más concreto, podemos luego, o sea, puedo hablar contigo directamente y te puedo pasar otra información que tengo más focalizada en lo que has preguntado. Hola. Elena. Sí, mira, es que quería preguntar porque hoy el consejero en una entrevista en Onda Madrid ha dicho que el año pasado finalmente se ofertaron 15.000 plazas más de las previstas y que este año, si es necesario, pues también se ampliarán las que haga falta. No sé si esto, bueno, que enmienda un poco este tema de la oferta de plazas públicas. Y luego, por otro lado, el caso que salió de un colegio de Arganzuela que había suprimido una clase de 4 años, también el consejero se ha referido a este caso y ha dicho que era porque se trata de una zona envejecida de Madrid, en el distrito de Arganzuela. No sé si tenéis datos concretos sobre escolarización en este distrito. Bueno, en cuanto a los mecanismos que tiene Madrid, el Gobierno de Madrid, en cuanto a su solvencia y credibilidad sobre datos, tengo poco que decir. Me remito a la experiencia. Aparecen y desaparecen las plazas, pero lo cierto es que en este momento lo que tenemos es lo que está publicado en Raíces en la web de la Comunidad de Madrid, que son unos datos oficiales y públicos, y a día de hoy lo que tenemos es que estas plazas 14.121 no se ofertan y el año pasado existían. Quizá hayan querido hacer algún mecanismo de magia en las que ofertaron de más esas 15.000, ahora las ofertan de menos. Es la primera cuestión que se me ocurre. El año pasado dice el consejero que ofertaron 15.000 más, pues es que esas 15.000 más ya con esta propuesta han desaparecido, ya no existen, porque son 14.121 menos. Luego, por otra parte, lo cierto es que es imposible recuperar para los centros públicos plazas que la consejería bloquea, que sería este el caso, unidades que suprime, porque las familias no se pueden escolarizar. ¿Cómo sabemos que esas 14.121 plazas que han bloqueado van a poder ser ampliadas a familias que no pueden formalmente presentar la solicitud? Porque formalmente los centros no pueden sacar una plaza. No pueden sacar vacantes. Nos encontramos, otro ejemplo, Villaverde. Villaverde tiene un problema de escolarización que ha estado antes de la pandemia, era uno de los distritos donde se hablaba de emergencia de escolarización. Bueno, pues en Villaverde se suprimen unidades. Y he hablado con cada uno de los directores de los centros y lo que me dicen es que no pueden ofertar ni una sola plaza nueva al barrio, porque no se lo permiten. Y si no se lo permiten, ¿cómo vamos a saber que estas familias
querían estudiar sus hijos e hijas en esas plazas que han bloqueado, que han cerrado. No es real esa propuesta, porque ya digo, formalmente, administrativamente, no se puede acceder a esas plazas porque están bloqueadas, no existen. Y esto es la cuestión, y no creo que los datos en relación con el año pasado y dados por el consejero tengan credibilidad hasta que no se hagan públicas todas las cifras, el proceso de escolarización en Madrid sea transparente, podamos saber qué centros quiere cada familia y se permita a las familias presentar solicitudes en los centros aunque no haya plazas. Es que esto no está pasando, esto pasaba antes. Y cuando cada año denunciábamos dónde faltaban plazas, cambiaron el sistema, de manera que es un sistema de escolarización totalmente opaco, sin transparencia. Por lo tanto, si son esas cifras ciertas, pues lo que pido es que de alguna manera pública y transparente podamos conocer cuál es la realidad de demanda centro a centro en Madrid y podamos conocer con exactitud el año pasado esas 15.000 plazas donde se ampliaron, en qué centros y de qué manera. Y realmente podamos resolver esta situación que hay ahora y se desbloqueen estas 14.121. Esa es la manera más fácil. No tienen que hacer otra cosa, desbloquear las 14.121 y las unidades que han suprimido. Y luego, el caso de Arganzuela es un buen ejemplo. ¿Cómo puede decir el consejero que Arganzuela tiene una población envejecida? Arganzuela tiene todo un pasillo verde donde se denomina así, el barrio tiene una parte muy amplia. El centro concretamente donde han suprimido es un centro que hace frontera, está muy cerquita de la zona de Lavapiés. Bueno, en esta zona hay una necesidad de plazas públicas enorme. Hemos pedido otros centros. Tenemos 2 centros públicos que están al máximo de sus posibilidades, tanto el Tirso de Molina como el centro Plácido Domingo. Están muy masificados y realmente no se justifica que se pierda una unidad en esa zona. Porque tenemos que tener en cuenta que una vez que se ha perdido una unidad, se ha perdido una unidad para la escuela pública. Y realmente, si los centros que hay al lado están muy masificados, perfectamente las familias podrían elegir este centro. Pero es que concretamente con este centro hace tiempo que se decidió una política, que es una política de ir dejando el centro muy en línea 1 y, digamos, hacia minimizarlo al máximo, por no poner encima de la mesa otras características que no creo que sea oportuno en este momento. No es cierto lo que dice el consejero en relación con Arganzuela. En Arganzuela tenemos déficit en infantil y déficit en secundaria. Las familias para escolarizar en infantil tienen muchísimas dificultades y en secundaria concretamente tenemos los institutos masificados, tanto en Centro Arganzuela, bueno, son 2 distritos, pero conviven la demanda y la oferta y las necesidades, y tenemos el Instituto Forges que está sin terminar y que no está previsto terminarlo para este año. Por lo tanto, la situación de Arganzuela no es precisamente una situación que permita perder ni una sola unidad. Y se pierden unidades en centro y se pierden unidades en Arganzuela. Hola, buenas. Un momentito, y pongo un ejemplo más de Arganzuela Centro. Es una de las zonas donde cada año hay más pretensión de alumnos que estudiaban en centros concertados, que quieren estudiar la secundaria y el bachillerato en pública y no hay plazas. Y se quedan cada año en lista de espera. Es uno de los casos también que podría ser paradigmático para entender qué significa no ofertar plazas públicas. Y claro, no ofertarlas desde infantil, ¿qué significa? Al final lo que significa es que la familia busca una alternativa y tiene que tener esa alternativa normalmente en 4 o 5 años, 3, 4, 5 años, toda la primaria, y luego en secundaria es muy difícil poder entrar en un centro público porque, ya digo, no le permiten a los centros ofertar las plazas. Sí, Sofía.
Hola, buenos días a todas. Isabel, yo quería preguntarte, hablabas del saldo de las plazas o las aulas que entran por las que salen. No sé si hay ya datos o tenéis datos de cómo queda el total de plazas ofertadas, porque es el argumento que utiliza normalmente la consejería, ¿no? Que Sí, cada año aumentan las plazas públicas. Eso por un lado. Y por otro lado, si habéis detectado dónde se compensa, o sea, según el argumento de la consejería, dónde se generan nuevas unidades, que es un poco lo que dicen, si se generan en distritos o en lugares concretos en detrimento de otros. Gracias. Sí, yo lo que he comentado antes, nosotros no hemos querido presentar los dos datos juntos, aunque los tenemos, lógicamente, porque no sirven. Y lo vamos a, cuando, digamos, difundamos definitivamente el informe, los vamos a cruzar, pero no sirven. Y vuelvo a poner el ejemplo de Rivas. Rivas, La Luna, suprimen, La Luna, que queda un centro de primaria sin construir, habíamos pedido otro centro de primaria, allí hay dos concertados, uno laico y otro ultracatólico en esa zona, y ahí suprimen y crean alguna unidad en el centro de Rivas que está a 3 kilómetros de distancia, donde no hay una manera que no sea ir en coche, y claramente la Consejería de Educación sabe, porque concretamente el caso de Rivas ha habido muchas movilizaciones, ha habido reuniones, etcétera, que una oferta no compensa a la otra. Ese es el modelo regional. Se crea alguna unidad en alguna zona, pero no solventa los problemas de escolarización de la misma ciudad, del mismo municipio, en otra zona, en otro distrito. En el caso concretamente de Madrid, de la ciudad de Madrid, es otro de los ejemplos, ¿no? Pero bueno, utilizarán este argumento y utilizarán el que acabo de oír de que el año pasado se crearon 15.000 plazas nuevas, pero ya digo, no son argumentos solventes. Vamos a difundir el mapa regional y lo vais a ver, pero nosotros nos queríamos centrar en las supresiones. Ya entiendo que la consejería tiene sus argumentos y tiene su maquillaje, pero de comunicación, pero la realidad es que se pierden 14.121 plazas públicas y 466 unidades, en un momento que haría falta, por la pandemia, crear un 30% más de las unidades incluso que tenemos, si queremos diversificar y queremos bajar las ratios y ajustarnos a los aforos máximos necesarios. Por eso nos hemos centrado en ese dato. Pero, Sofía, te profundizo la información si el interés que tienes concreto es ese. Vale, gracias. A ti. Sí. ¿Una pregunta más? Si no hay ninguna pregunta, lo dejamos aquí. ¿Tenéis todo ese informe? ¿Tenéis todos el informe? No, yo no. Yo no lo tengo. ¿Lo ponemos en el chat? ¿O te lo mandamos, Pablo? Lo que os sea más fácil, me da lo mismo. Si queréis ponerlo en el chat, lo copio de ahí o lo que sea más rápido. Aida, ¿lo puedes? ¿En el chat se pueden adjuntar archivos? Yo creo que sí. Bueno, se pueden enlaces en la web. Por correo. ¿El qué? Que si me lo podéis mandar por correo, estupendo. Vale, Pablo, ¿me puedes enviar tu correo por el chat o te Sí. importa ponerlo por el chat? Vale. No, en absoluto.
Y Elena, en cualquier caso, volviendo a tu pregunta, lo que pedimos al consejero, le exigimos al consejero que rectifique y desbloqueen estas excepciones, estas plazas, y así no tendrán que habilitar 15.000 nuevas. Si desbloquean y dejan matricularse a las familias, esto resolverá la situación. La verdad que hacer hoy desconectado me resulta un poco complicado porque no os veo. Veo un avatar. Pablo, se supone que ya lo tienes en el correo. Vale. Sí, lo tengo. Muchas gracias, Aida. Nada. ¿Algo? Sofía, ¿en qué has pedido las creaciones? Y Pablo quería también un poquito de mapa de toda la concertada pública en las diferentes zonas, ¿no? Sí. De acuerdo. Pues yo por mi parte... Si queréis, eso es, Aida, Isabel, si queréis lo dejamos aquí ya, porque como ya no hay más preguntas, podemos dejarlo aquí. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy Muchas gracias grande. a todas las personas que habéis Gracias. visto la rueda de prensa. Espero que nos veamos.